I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Hilos conductores para el trabajo en el aula. Proponemos aquí 3 hilos, 3 rutas o 3 caminos que conducen a propiciar el álgebra en el aula de primaria. Miremos entonces el primer hilo, relaciones matemáticas, el segundo, generalización y el último, estructura aritmética. No sin antes decir que aquí también se deben propiciar para cada uno de estos hilos estos procesos matemáticos importantes, como son identificar, conjeturar, generalizar, representar, justificar y comunicar y solucionar problemas. Miremos entonces el primero, relaciones matemáticas. Hemos traído 2 extractos de lo que algunos investigadores en educación matemática nos hablan, como lo es Cesa y Mason. Las relaciones matemáticas tienen mucho que ver con las ecuaciones. Por eso, las ecuaciones son objetos complejos y su tratamiento muy temprano suele llevar a una simplificación que oculta su naturaleza y la descarga de sentido. Las ecuaciones, la idea de variable es particularmente resbalosa y difícil de establecer. Con esto en mente, miraremos el siguiente ejemplo de relaciones matemáticas, que podríamos colocarle la siguiente situación a nuestros estudiantes para poder iniciar ese estudio de las relaciones matemáticas. Me permito entonces presentarles la siguiente situación. Piense un número y escríbalo en una hoja de papel. Si quiere, pause el video y realice este proceso detenidamente con una calculadora si a bien lo requiere. Enseguida que pensó ese número, súmele 1, multiplique ese resultado por 2. A ese resultado réstele el número inicial que pensó y por último réstele a ese resultado el número 2 y diga su resultado. Así es, el número que pensó es igual al resultado. ¿Por qué ocurre esto? Esa relación que hay allí entre los números es lo que invitamos a que los maestros puedan presentarle a sus estudiantes para que descubran en sus aulas. Gestionado a través de las siguientes preguntas. ¿Siempre al final resulta el número inicial? ¿Existe un número con el cual la actividad no resulte? ¿Será que el número que pensó podría ser cualquiera? Escriba en una hoja el paso a paso de la actividad para 3 o más números. Por ejemplo, representa la actividad a partir de una secuencia de instrucciones. Como vemos, al gestionar esta situación y preguntarle a los estudiantes este tipo de cuestionamientos, podemos tratar de inducir al estudiante a que trabaje con una indeterminación, a que denote esa indeterminación y que por último escriba ese paso a paso de su procedimiento para encontrar la solución o para justificar, en este caso, esa relación matemática que encuentra. Pasemos entonces a la generalización. Aquí también compartimos 3 ideas que nos brindan los lineamientos curriculares de nuestro país. La primera es que la generalización es una herramienta necesaria para iniciar el estudio de la variación desde la primaria. La constituye el estudio de los patrones. Entonces, cuando estudiamos los patrones en primaria, estamos iniciando el proceso de generalización. Respecto al álgebra, se considera que en un primer momento el estudiante generaliza esos patrones aritméticos y posteriormente los vamos a llevando con patrones geométricos y con otros patrones un poco más sofisticados. El desarrollo de este pensamiento, en este caso variacional para nosotros, para ser concordantes con nuestros lineamientos, pero en esencia, con el pensamiento algebraico, se inicia con el estudio de las regularidades y la detención de los criterios que rigen esas regularidades.
o las reglas de formación para identificar el patrón que se repite periódicamente. Veamos esto entonces con un ejemplo, porque lo vamos a pasar un poco rápido, dado que en la sesión de trabajo de matemáticas propuesta para este ciclo vamos a ampliar o hacerle un zoom a este hilo conductor de la generalización. Entonces quiero presentarles aquí una situación muy cercana a los estudiantes, muy de su cotidianidad, donde a través de procesos algebraicos como la generalización pudiesen resolver o tener herramientas para resolver este tipo de situaciones. Leamos entonces la situación. En su cumpleaños, Adrián recibe una alcancía y 1.000 pesos. Cada semana ahorra 2.000 pesos. Al finalizar la primera semana tiene 3.000 pesos. Al finalizar la segunda, 5.000 pesos y así sucesivamente. ¿Qué cantidad de dinero tiene ahorrado Adrián en la 10ª semana? ¿Y cuántas semanas necesita para tener 50.000 pesos? Pues bien, si proponemos esto a nuestros estudiantes, posiblemente podamos encontrar respuestas como las que hay aquí en la parte inferior, como en la A, donde los estudiantes tratan de simbolizar, de denotar, de trabajar con una indeterminación y de hacerle pasos analíticos para resolver esta situación. O desde una grafía o desde lo icónico en representación de las monedas, como la hacen en la respuesta B o en la respuesta C. Invitando a los estudiantes para que realicen y gestionando de manera adecuada este tipo de situaciones, podemos ir propiciando el proceso de generalización dentro del álgebra escolar. Esta es una actividad, mejor, una situación que podemos fácilmente proponerla a nuestros estudiantes de 3º, 4º y 5º grado, en la cual ellos ya pueden resolver este tipo de situaciones que les permitirán irse apropiando de los procesos algebraicos o del razonamiento algebraico. Bien, también en grado preescolar podemos de cierta manera proponerle a nuestros estudiantes a través de la secuencia de un patrón que ordene de acuerdo a las actividades que se realizan en el día a día esta secuencia de un extracto de Willy el Mago de Anthony Brown. Es otro ejemplo de generalización que inclusive en preescolar se puede gestionar para empezar a trabajar el álgebra desde esa temprana edad. Un ejemplo 3 es trabajar también en concordancia con el lenguaje. Y por qué no utilizar la lectura de unos libros o de una literatura matemática para llevarla al aula de clase, como lo es El Diablo de los Números. En el capítulo La Quinta Noche del Diablo de los Números se establecen allí una serie de generalizaciones sobre unos patrones que el diablo le muestra en sueños a este niño que está muy fascinado por las matemáticas, y que aprovecho pues para que puedan leer este libro, puedan llevarlo al aula de clase y de esa manera hacer una lectura seguida, una lectura guiada, donde puedan parar los niños y establecer allí las indeterminaciones, cómo lo pueden denotar y qué reglas lógicas para deducir esa generalización lo puedan realizar. Vamos entonces con el tercer hilo, estructura aritmética. Aquí Carpenter nos habla que la estructura aritmética es dar sentido a las operaciones y los procedimientos básicos dentro del contexto de problemas verbales, así como reflexionar sobre las propiedades importantes de estas operaciones. Se relaciona con el hilo conductor de la estructura aritmética. Si los estudiantes entienden su aritmética de tal manera que puedan explicar y justificar las propiedades que están usando mientras realizan cálculos, habrán aprendido algunos fundamentos críticos del álgebra. Entonces, miremos por ejemplo
que las reglas generales de la aritmética, una vez registradas, constituyen también las reglas del álgebra. O es lo que le he entendido como la generalización de la aritmética. Mason. Vamos entonces a plantear aquí un ejemplo de una situación que podemos llevar al aula de clase o trabajar en el aula de clase para propiciar este hilo conductor de la estructura aritmética que corresponde al pensamiento algebraico. Miremos qué sucede con el producto cuando un factor aumenta en determinada cantidad. Para esto, entonces, vamos a representar productos a través de cuadrículas. Por ejemplo, acá en esta primera cuadrícula podemos encontrar fácilmente el producto de 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese 6 podemos representarlo también como 2 más 4 y representarlo aquí en la cuadrícula mediante una línea que divide al 6. De esa manera yo puedo contar rápidamente cuántos cuadros hay en total. Una forma de contar los cuadros es una forma eficiente y rápida, pues es contarlos 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, que daría como resultado 24 cuadraditos. Ahora con esta línea divisoria vuelvo a tener el mismo 4, pero el 6 ha sido dividido en 2 más 4, que podemos calcularlo de la siguiente manera. Me quedaron entonces dos rectángulos, ¿cierto? O dos rejillas. La primera rejilla, donde puedo calcularlo como 4 por 2, más la segunda rejilla, 4 por 4. Es decir, 4 por 2, 8, 4 por 4, 16, igual a 24. Lo mismo puedo hacer con 4 por 6 más 1, o 4 por 1, 2, 3, es decir, 4 más 3 más 3. De esa manera, invitamos a nuestros estudiantes a que descubran la estructura aritmética que se forma con la multiplicación o el producto y la suma, para tratar de encontrar allí una regularidad o tratar de encontrar allí una generalización en la aritmética, o más bien mirar o descubrir que a través de una indeterminación, si ya no es 4, sino puedo denotarlo ese 4, que primero que ver que puedo colocar allí una indeterminada y empezar a tratarlo como algo conocido previo a este trabajo que ya se está realizando con los recuadros. Entonces poder escribir no 4, sino por ejemplo asterisco, por, o mejor, para de pronto entender un poco la idea, A por B más C, entonces diríamos que A por B más C sería lo mismo que A por B más A por C. Es decir, los estudiantes en este hilo conductor estarían descubriendo esa propiedad que se tiene de que llamamos la distributiva en matemáticas. Esto es diferente a mostrar ese camino anterior o tradicional de explicitar la estructura matemática. Aquí el estudiante, la idea es que descubra esa estructura aritmética. De esta manera, entonces, mostramos esos tres hilos conductores con un pequeño ejemplo de situaciones que pudiésemos llevar el aula, que se las podemos plantear y creo que debemos plantearla a nuestros estudiantes para trabajar el álgebra en la escuela. Hemos llegado a la parte final de nuestro taller. En ella queremos reflexionar sobre algunas consideraciones que son potentes para el desarrollo del pensamiento algebraico en nuestros estudiantes.
Antes de iniciar estas consideraciones, es importante recordar los 3 hilos conductores del trabajo en aula que han abordado con Cristian. Tenemos relaciones matemáticas que tienen que ver con el trabajo con ecuaciones, generalización para las secuencias, ¿cierto? Y finalmente la estructura aritmética. Es importante tener presente que estos 3 hilos se trabajan de manera lineal. En cualquier momento se pueden abordar con nuestros estudiantes. Los invitamos entonces a potenciar el material PRES de matemáticas, cada uno de estos hilos conductores. Hay que reconocer que en nuestros textos las relaciones matemáticas y la estructura aritmética no son explícitas en las situaciones que presentan ni en los centros de aprendizaje. Por ello los invitamos a generar nuevas situaciones y ampliar esas situaciones para que se puedan movilizar estos 2 hilos conductores. Respecto a la generalización de secuencias, el libro PRES presenta diferentes centros que lo abordan explícitamente. Sería muy importante enriquecer esas situaciones y esos centros de aprendizaje para que sean mucho más significativos para nuestros estudiantes. En conclusión, queremos invitarlos para hacer uso de ese material PRES, para ampliarlo y así darle un uso eficaz en el aula. Para finalizar, vamos a mencionar algunas consideraciones finales que tenemos que tener presentes. En primera instancia, hay que reconocer el papel del sujeto en el aula, cómo nosotros consideramos a los estudiantes esos sujetos que se construyen en las aulas de clase, cómo le doy lugar y voz a esos estudiantes para que esa construcción de conocimiento matemático. Es importante también tener presente el papel del razonamiento algebraico. Una de las finalidades de la enseñanza de la educación matemática es la construcción de razonamiento en los estudiantes. Eso no es natural ni espontáneo, es algo que se construye en el día a día en las aulas de clase. Es la posibilidad de construir infraestructuras cognitivas para pensarse no solo en la álgebra, sino pensar de diferentes problemas. También hay que considerar el papel de las representaciones semióticas, sean estas representaciones algebraicas, representaciones geométricas, aritméticas, en la construcción de esos objetos algebraicos. Específicamente, la naturaleza de los objetos matemáticos es semiótica y se construye a partir de la articulación de diferentes representaciones. Y finalmente, reconocer el papel del lenguaje. Es el papel que cumple la lengua natural en la construcción de conocimiento algebraico, que es diferente en la construcción comunicativa en otras disciplinas. La lengua natural en matemáticas es otro registro como el algebraico, como el numérico, que requiere ser enseñado. Debemos enseñar a leer textos de matemáticas, a comprender textos de matemáticas. La lengua natural es el registro semiótico por excelencia que le da la posibilidad de construir funciones de orden superior. Y creo que es un registro que hay que potencializarlo en la construcción de conocimiento matemático y en particular en la construcción de conocimiento algebraico en la básica primaria. Es así como los invitamos a que nosotros apoyemos a los docentes a gestionar en el aula, ¿cierto?, diferentes espacios donde podamos razonar algebraicamente. Asimismo, es importante apoyar a los maestros en el diseño de tareas algebraicas que potencien efectivamente esos aprendizajes, que no solamente se queden en lo aritmético, sino que puedan trascender a un razonamiento algebraico. Y finalmente, invitar efectivamente a cada uno de los docentes y tutores para que efectivamente se embarque en este desafío didáctico de propiciar el desarrollo algebraico. Esperamos, pues, colegas, que este taller que construimos junto a Cristian, Joana y quienes habla, les haya permitido efectivamente tener mayores elementos para potenciar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Muchas gracias.